Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de JC Carroll, que ha sido en los últimos meses uno de los grandes protagonistas en la actualidad del Real Madrid de baloncesto y donde parece que no se descarta la posibilidad de que vuelva en enero para retirarse dentro de la pista, para retirarse del Real Madrid y del baloncesto profesional. Pero más allá de esto, que ahora comentaremos porque ha habido, parece ser, información de última hora, también hay que analizar cómo está el equipo sin JC Carroll. Porque creo que hay que poner en valor que Pablo Laso está sacando el máximo jugo a la batería de exteriores que tiene este Real Madrid, donde en principio no hay ningún especialista como JC Carroll, tirador puro y duro, pero entre lo que van aportando los distintos ramilletes en el puesto de base, escolta y alero, estamos consiguiendo realmente optimizar mucho el tiro desde el 6,75 y estamos también generando puntos desde la línea exterior. Sí que es cierto que el juego interior está prevaleciendo a nivel de valoración con respecto al exterior, pero creo que también es una manera de darle valor a nuevos jugadores u otros jugadores que han querido dar un paso hacia adelante dentro de la zona, lo cual no tiene nada de malo. De hecho, si el juego interior funciona tan bien, es también causa-consecuencia del buen hacer del exterior. Creo que al final hay un elemento de compensación entre los interiores y los exteriores. Pero, ciñéndonos al caso de JC Carroll, creo que ahora mismo el Real Madrid no echa nada de menos a JC Carroll. Y yo era de los que pensaba anteriormente, al principio de temporada, que íbamos a echar bastante de menos la figura del de Wyoming. Pero Fabián Coser, Rudy Fernández, Alberto Abalde, Adam Hanga, Sergio Llull, Tomás Eurtel, todos los jugadores han ido aportando su granito de arena dentro de sus distintos puestos para ser importantes a la hora de tirar desde fuera y tener buenos porcentajes exteriores. Creo que jugadores como, sobre todo, hablando de escoltas, Fabián Coser o Alberto Abalde, están dando un paso al frente. Abalde creo que está haciendo una muy buena temporada y Fabián está en un momento de rendimiento realmente extraordinario. Rudy, ¿qué vamos a contar de él? Cuando el equipo lo necesita, siempre está dispuesto a ser clave desde la línea exterior y anotando triples importantes, como ya ha demostrado esta temporada. Y qué decir de Sergio Llull, que evidentemente su estado físico no es el de antaño, pero su capacidad para maniobrar lanzamientos desde fuera de distinta índole, pues también ha generado puntos y canastas importantes para obtener triunfos. Y el propio Tomás Eurtel, uno de los fichajes dentro de la línea exterior, que también nos ha dado ese plus con canastas importantes. Podemos ceñirnos, por ejemplo, al triple que anotó frente a Urbas Fuenlabrada, pero también ha sido un jugador importante en distintos triples en distintos partidos. Así podríamos enumerar distintas situaciones individuales y colectivas de jugadores que están anotando mucho, de fuera o bastante, y sobre todo en momentos importantes, donde está la patata caliente. Así que, más allá de la información que se está manejando en Encestando, la cual comenta Javier Maestro en este caso, de que ha habido contacto por parte de JC con gente del club, entendiendo los jugadores, y que pues podría ser que en enero JC vuelva y que quiere retirarse con su gente, con su afición, con el Real Madrid, y que podría jugar en enero, algo que ya se comentó anteriormente, es decir, no es una cuestión exclusivamente de Encestando, ya con anterioridad los medios comentaban la posibilidad de que JC jugara la parte final de temporada, y para un veterano como él a lo mejor es una buena noticia. Yo soy de los que pienso que los jugadores tienen que estar desde el comienzo en las dinámicas de trabajo, pero a lo mejor sale bien la jugada y JC Carroll viene como un fichaje de invierno para el equipo, para tener más profundidad y para darnos más puntos si cabe al equipo exterior. O sea que veremos qué es lo que pasa, pero ya os digo, yo no tengo la percepción de que el Real Madrid esté echando a JC Carroll de menos. Creo que el equipo está muy bien engrasado, tanto en las líneas defensivas exteriores como ofensivas, a la hora de atacar la canasta, a la hora de lanzar. Evidentemente, JC es un jugador capaz de acaparar sistemas propios. Laso, de hecho, ha generado el sistema de carretones exclusivamente para él, pero hay otros jugadores, como digo, pues los Coser, Alberto Abalde, Sergio Llull y compañía, que están dando un buen rendimiento cada uno en su escalafón y que están haciendo que el Real Madrid ahora mismo sea uno de los equipos con mayor profundidad dentro de su batería exterior. Así que vamos a ver qué pasa con JC Carroll, pero de momento a mí, como madridista, no me preocupa si vuelve o no JC Carroll. Yo quiero que le vaya muy bien y si vuelve va a ser un arma más que vamos a tener de cara a ganar los títulos importantes de la temporada. Pero si no vuelve, creo que tenemos muchos y muy buenos argumentos a día de hoy para
poder ganar a los equipos top dentro del viejo continente. Me gustaría, chicos, de igual manera leer vuestros comentarios, que os mojéis al respecto. Si os da igual que venga o no JC Carroll, si pensáis que es mejor que se retire en el Real Madrid jugando en el parquet, o sinceramente que se quede en Wyoming y que siga con su vida. Así que nada, os leo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.